Shabbat Shalom, hermanos. Bien, hoy tenemos una lectura especial, como se pueden dar cuenta, y está escrita en nuestra pizarra. Este Shabbat se llama Shabbat Zachor. Y vamos a explicar por qué se llama Shabbat Zachor y por qué hoy tenemos una lectura especial, pero muy especial. Zachor es una palabra en hebreo que significa recuerda. No es lo mismo que decir acuérdate o no olvides, que es diferente. Porque como bien lo publiqué hace poco, antes de ayer, un rabino explicaba muy exacto, muy bien, me gustó, que él decía que cuando Dios ordenó Zachor, si recuerda, es que tú lo tienes que tener a diario, hacerlo práctica en tu vida. Una de las 10 mandamientos se llama así: Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Recuerda el día Shabbat para santificarlo. Y santificarlo es hacerlo distinto, ¿no? Y hace poco explicaba en una de las conferencias de Shabbat que justamente el recordar tenía implícito de que en hebreo, por ejemplo, una de las formas de decir domingo no es ni siquiera día primero. Decir día primero es como un poco moderno para acá, pero en la antigüedad se decía uno con respecto al Shabbat, Behad le Shabbat. O sea que tú todos los días de la semana te la pasabas acordándote del Shabbat. Hoy es 1 para el Shabbat, 2 para el Shabbat, 3 para el Shabbat, 4 para el Shabbat, 5 para el Shabbat. O sea, todos los días de la semana recordabas que venía Shabbat. Eso es un gran ejemplo de lo que es recordar. No es acuérdate, así como cuando se te pase por la memoria, como cuando se te atraviese la idea. No, es que tienes que hacer las actividades conducentes a que todos los días tengas en tu mente, y fíjate tú, un hecho tan rutinario, tan cotidiano, como lo es escribir una simple fecha, en vez de decir martes tal, ¿cierto? En día 2 con respecto al Shabbat tal, ahí va, ya nada más que por ahí. Entonces, este Shabbat es especial, se llama Zachor, pero por algo más puntual y algo más específico. Porque resulta que hay un mandamiento en la Torah, un mandamiento que también dice Zachor. ¿Saben cuál es? Vamos a buscar Deuteronomio 25, del 17 al 19. Y allí vamos a entender por qué este Shabbat se llama Zachor. Bueno, una primera razón de por qué se llama Zachor. Porque hay un mandamiento que dice así. ¿Qué dice el mandamiento en Deuteronomio 25, del 17 al 19? Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Un momento hasta ahí, vamos a parar. Y estoy corrigiendo por lo mismo, no dice acuérdate, sino recuerda. Todos los días tienes que tenerlo pendiente. Y ahorita vamos a hacer una cantidad de comentarios sobre esto. ¿Por qué es tan importante recordar esto que hizo Amalek? Mira lo que dice: Zachor et asher lecha Amalek. ¿Sí ves? Zachor et asher lecha asa lecha Amalek. ¿Qué dice? Sigue diciendo, hermano, adelante. Cómo estando tú cansado y agotado te salió al encuentro y sin temor de Dios desbarató tu retaguardia y a todos los debilitados que iban detrás de ti. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No te olvides. Perfecto, entonces voy a hacer algunas precisiones en el texto hebreo que enriquecen un poco lo que vamos a decir hoy. Hemos dicho entonces, voy a leer el primer verso por lo menos, dice: Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem miMitzrayim. Ten presente, recuerda de una manera programática, programada, fija, constante, hazlo parte de ti, lo que te hizo Amalek en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Dice, el cual te ocurrió, dice así, te ocurrió algo, te ocurrió a ti, en el camino, y que dice, Baizanef Beja. ¿Qué dice ahí en hebreo esa expresión? Que la han traducido de diferentes formas en el castellano, pero es muy importante, van a ver por qué. Miren que la expresión en hebreo dice Baizanef Beja.
Este verbo, Baizanev, literalmente significa quitarte el rabo, el que te quitó el rabo a ti. Así dice literalmente. ¿Por qué? Porque la palabra zanav es rabo en hebreo. Zanav. Entonces, Baizanev significa que te quitó el rabo. ¿Cómo dice así? Mira lo que sigue diciendo. En todo el que, ¿lo qué? ¿Qué dice a continuación? El cual te quitó el rabo de ti en todos los que estaban debilitados detrás de ti, y tú te cansaste y estabas agotado y no había temor de Dios. Ahí está la razón. Es un engranaje, ojo. Piense que la traducción no reproduce en ese orden. Y una de las cosas que yo he dejado claras aquí cuando enseñamos es que el orden sintáctico, como sale en hebreo, tiene un objetivo muy claro. Porque te está presentando una idea como desarrollo o consecuencia de la otra. Esto ameritó desde la antigüedad que en hebreo se pudiese leer la Torah bajo un esquema que se llama Mikra Mesorás, que es la lectura al revés. ¿Qué significa? Que para tú entender dónde empezó el asunto, tienes que leer desde el final hacia atrás. Así se llama, Mikra Mesorás. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, háganse de cuenta que es como, vamos a compararlo aquí, un animal X, y tiene un rabo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el rabo en algunos animales en la naturaleza? Es un instrumento para desviar al enemigo, ¿cierto? Entonces tú ves que el lagarto, tú le quitas el rabo queda dando vueltas ahí solo y el animal se escapa, ¿cierto? Pero en otros animales resulta que el rabo sirve como equilibrio, ¿cierto? Y si tú le quitas el rabo al animal, se cae por completo. ¿Qué tal si le quitas la cola a un pescado? No podría nadar. Y cualquiera de nosotros diría como que el rabo es una parte innecesaria, porque como vemos acostumbrados a cortárselo a los perros, pero resulta que a veces no nos detenemos en qué función cumple el rabo en un animal, en un cuerpo, porque es un cuerpo vivo. Y resulta que el rabo, por muy insignificante que pareciera, tiene una función dentro del cuerpo y está allí por un diseño específico. Entonces, cuando dice que le cortó el rabo a Israel, prácticamente le está diciendo que lo estaba desestabilizando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esto es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice, ¿y cómo lo hizo? A través de todos los que estaban, ¿qué? Debilitados ahí. Debilitados. Dice, los que estaban debilitados detrás de ti, y esa expresión hay que estudiarla. ¿Cómo así que debilitados detrás de ti? Lo primero que tú entiendes es que cuando Israel salió, las 12 tribus, acuérdense que no salió solo la nación hebrea, sino todos los remanentes de las otras naciones que venían tras ellos. Acuérdense. En teoría, eso es el rabo. ¿Ok? En teoría, es el rabo. ¿Por qué? Porque vienen detrás. El pueblo va adelante y el rabo viene detrás. Pero resulta que, como hemos hablado justamente en muchas ocasiones, todos los eventos de las percances de Israel en el desierto, ¿dónde ocurrieron? En el límite entre el campamento de Israel y el campamento de las naciones. ¿Sí me hago entender? Ojo, siempre. Tú ves Gibraltar, Taberá, el tema de la serpiente. Todo empezó justo cuando este rabo fue contaminado e Israel no hizo nada para controlar esa contaminación. Al contrario, se pusieron a escuchar al que estaba allí y toda la nación empezó a enfermarse. ¿Me van a entender? Lo voy a hacer gráfico. Cuando salieron de Egipto estaban las tribus y por fuera en el límite estaban las otras naciones que habían salido. Entonces, claro, como las otras naciones salieron fue como en último momento, porque habían visto ya 9 plagas, pero no, por si acaso vamos a poner la sangre allí y si sale, salimos con ellos y vamos viendo qué tal. Pero ¿qué pasa? Que Israel falló como pueblo al no venir a este rabo a predicarles.
¿Ya? Ven acá, mira, ya tú saliste con nosotros, ven acá, vamos a habilitarte. ¿Sí ves? Porque tú tienes que estar apercibido. Si tú no estás pendiente del rabo tuyo, ¿qué pasa a un animal, por ejemplo, si una rata se va escapando? Le pisan el rabo y la presan enseguida. ¿Sí ves? Oye, como es Dios de gráfico. Entonces dice, si tú descuidas el rabo, lo que está detrás de ti, el enemigo va a venir por ahí, porque no te va a dar en la cabeza enseguida. ¿Me explico? Por eso Moisés dice que en qué momento permitiste que, cuando le dice a su hermano, en qué momento permitiste que este pueblo se... Claro, claro. Entonces el enemigo, a veces pronto estamos esperando que el enemigo venga y te golpee por la cabeza. Porque de pronto decimos, bueno, si quitan la cabeza el cuerpo se pierde. Porque queda tal, pero es que a veces el enemigo es más astuto de lo que nosotros pensamos. Ataca por igual. Claro, entonces, si repito, si vas persiguiendo un animal, lo más rápido que lo pisas es por la cola. Por la cola. Y de hecho es así, porque un caimán no lo va a atacar por la cara, lo coge por el rabo. Lo mismo la serpiente. Casi todos los animales son aprehensibles a través de la cola. Entonces, si la cola de Israel era este pueblo que le siguió, que venía detrás, hay una falla cuando no solamente no le predicas, no vas a educarlo y hacerlo parte de ti, sino que peor, deja que por aquí empiece el mal y se te meta a ti. Porque cuando el pueblo hebreo empezó a escuchar las quejas de los gentiles, no se pusieron a decir, no, tranquilo, no digas eso. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Lo que pasa es que viene ahora esto a continuación. Tienes que estar preparado, va a ser un poco difícil el desierto, pero tranquilo que nuestro Dios nos va a proveer. No te desanimes, mira, ya saliste de Egipto, eso es lo más importante. Ya, nada. No pasó eso. ¿Qué pasó? Oye, tienes razón. Se dejaron escuchar. Oye, ven acá, tienes razón, ¿verdad? Este Dios de nosotros como que nos abandonó, es como caprichoso, ¿verdad? Que sí, tienes razón. Y empezaron a escuchar al rabo. Y el rabo lo que hizo fue permitir que la nación fuese atacada y fuese contaminada. Entonces la solución no es cortar el rabo. ¿Sí ves? La solución no es cortar el rabo. La solución es que el rabo quede guardado junto con el cuerpo. ¿Sí me hago entender? O sea, en este caso, un animal que sienta que su rabo está afuera, lo que hace es meterlo, pues para evitar que lo vayan a ir por ahí. Porque es que no todos tienen la capacidad de desprenderse de su rabo, ¿ya? Sino que les va a doler muchísimo. ¿Sí o no? ¿Qué tal un perro que va y le dé un machetazo? Va a chillar, va a sangrar, se va a morir. Y así sucesivamente. Y pareciera como que bueno, ellos están allí, salieron con nosotros, pero la evidencia bíblica demuestra que si tú no haces, te preocupas. Por eso que están debilitados, por eso que están allí como detrás de ti, como que no tienen como mucho que ver contigo, entonces por ahí va a venir el enemigo a golpearte. ¿Sí ves? ¿Y qué va a pasar? Hombre, lo normal, que dicho de otra manera, lo voy a decir de esta manera. Cuando se presentan los inconvenientes que vienen, pareciera ser producto de los que son débiles, tú dirías, bueno, entonces deshagámonos de los débiles. Pero es que no vas a poder en cierto momento. Los débiles pueden ser tus hijos, tu esposa, tu hermano, tu mamá, lo que sea, y tú no vas a poder deshacerte de ellos. Y lo peor es que tú te vuelvas como ellos. Tú tienes que estar ubicado, porque tú eres el que eres cabeza. Y por eso siempre en la Yom HaTorah decimos que Hashem nos ponga por cabeza y no por cola. Pero es porque la función de la cabeza es cuidar justamente y educar su parte débil y vulnerable. Porque si la cabeza no cumple esa función, o el cuerpo no cumple esa función, definitivamente por ahí es donde más se va a meter. Es que no va a venir de otro lado. Es por ahí donde se va a meter, porque la cabeza va a estar bien apercibida en todo tiempo. Va a tener ojo, va a tener olfato, va a estar vigilando. Pero el rabo está como quedado por allá, inerte, como descuidado. Y cuando siente es el ataque. Siente por ahí que te han capturado.
Y de nada va a servir que seas cabeza con ojos y olfato y gusto. ¿Por qué? Porque va a estar capturado, porque no te vas a poder desprender de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que apercibirnos de aquellas debilidades que emanan de nuestro cuerpo, de lo que es parte de nosotros, tanto individual como comunitariamente. Y en parte este mensaje va no solamente para la debilidad espiritual que de repente alguno o cualquiera de nosotros en algún momento pueda tener, sino por ejemplo para nuestros niños y jóvenes. Por eso yo les invito y hoy les recordé que por favor nos sintamos, eso lo dije al principio, que todos estemos recordando que somos un cuerpo y que entre todos nos tenemos que cuidar. Por eso los jóvenes aquí, los niños deben saber que si un hermano les dice, oye, guarda esto, siéntate bien o componte, no se vaya a sentir mal, es que te están cuidando, porque eres parte de esta parte de nuestro cuerpo que viene creciendo, que tiene menos comprensión de algunas cosas o que todavía no lo discierne todo bien. Yo mismo me he podido dar cuenta, como decía Pablo, cuando era niño pensaba como niño y ahora que soy adulto pienso como adulto. Yo me acuerdo cómo ha ido cambiando nuestra concepción, la lógica de las cosas, todo va cambiando. Entonces, si estamos, por ejemplo, en la alabanza es parte del servicio. Todo, desde que entramos por la puerta y cuando yo digo paguemos los celulares o bajemos el volumen, entonces ustedes inclusive, hoy que lo estoy diciendo, se tienen que cuidar entre ustedes. ¡Ey, apaga eso! No ponerte a verlo con él. Y si un adulto los ve, no se vayan a disgustar porque es con mucho cariño. Oye, estamos apenas aquí un par de horas. Tienen todo el día para disfrutar. Y eso que yo lo he dicho siempre, en Shabbat no es para que andemos como siempre, jugando, chateando y en todas las cosas. En Shabbat hay que programarse que es para el estudio de Torah. Tienen toda la semana o el día de mañana para disfrutar. Pero tenemos un solo día en el que estamos con la libertad de relacionarnos con Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos que todas las partes de nuestro cuerpo estén junto con nosotros. Pero si yo como padre de familia me meto, por ejemplo, solo a estudiar Torah y no me concentro en mis hijos, no los hago partícipes a ellos de esto, ya estoy descuidando mi propio rabo. Vamos a entender, los que vienen detrás de mí. Si yo no incluyo ahí a mi esposa, si no incluyo de pronto si vivo con mi madre o lo que sea, o con mi hermano, si vivo con mi hermano, de alguna manera yo tengo que hacer esa labor. Que de repente sea rechazado, bueno, es diferente. Pero no es tampoco cierto que a la raíz del primer rechazo entonces ya yo voy a claudicar, bueno, ya yo cumplí. No, porque es tu rabo, no te vas a poder desprender de él. Eso es lo que me refiero. Sí, puede que la persona diga, bueno, ya, yo acá, o yo acá, y allá. No, es que no se puede. Con razón han dicho por ahí, no puede dejar ser ex padre, ex madre o ex hijo. Eso es un lazo natural. Y si entonces como familia cada uno se guarda con su rabo, y miren que estoy diciendo un sentido muy positivo, si cada quien de nuestra familia se guarda con su rabo, todo el cuerpo va a estar bien guardado. Porque esto es como un modelo que en geometría se llama los fractales, ¿no? El mismo modelo se reproduce en un patrón mucho más grande. Por ejemplo, voy a ilustrarlo así. Como que tienes esto y luego ese patrón se repite y cuando vienes a ver tienes todo el mismo patrón repetido. Todo el cuerpo va a estar unido y cada uno en su célula, en su familia, va a estar unido por allí. Entonces el pueblo de Israel, si ve que sale un grupo de gente que viene aculturizada, sin vestigios, sin relación con Dios ni nada, lo primero que tenía que hacer era rodearlo. Ven acá, ya saliste conmigo, bueno, qué bueno, vamos a ver, mira, lo que viene es esto y esto, claro, pero si el mismo pueblo no está ni preparado, ¿qué puede pasar ahí? ¿Quiénes son más expertos en volverse a Egipto? Hombre, los del mundo. Y si tú vas a estar aliado con amigos del mundo, que ese es otro rabo muy pesado, los amigos, ¿ya? Presten mucha atención, Otro rabo que no podemos dejar ciego nosotros es los famosos amigos, ¿ya?
tenemos que procurar dos cosas, porque sobre ese rabo sí tenemos una capacidad nosotros de decidir si hace parte de nosotros o no, ¿cierto? Digamos que los amigos son como el rabo del lagarto, cuando sea lo corto y chao, no ha pasado como que nada, pero tenemos que ser selectivos, porque los amigos son también una muy pesada influencia. Entonces, si vamos a andar con amigos incrédulos, pues se nos va a pegar lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, y por ahí nos va a atrapar el enemigo también. Entonces, tenemos dos opciones, y yo siempre lo he dicho, y todos ustedes lo tienen que saber, los niños y jóvenes que van creciendo acá. Porque yo también, el Señor me llamó a mí a los 15 años. Esto yo no estoy diciendo con base en una teoría que yo no pueda o no haya vivido antes. El Señor me llamó a mí a los 15 años, ya casi todos aquí tienen 15 años, ¿cierto? Ya, y están cerca. El Señor me llamó a mí a los 15 años, yo pasé a la adolescencia 18, 20, 25 y yo no he sentido nunca ninguna diferencia. Aquí el hermano Orlando me conoce desde que el Señor me llamó, ¿cierto? De los 17 años. Y siempre me ha conocido igual. Y mejorando en el Señor, obviamente, ¿no? Igual en sentido con respecto al mundo. Mi posición vertical y definida con respecto al mundo. Entonces, con las amistades tenemos dos opciones. Si vamos a tener inevitablemente, supongamos, amistades incrédulas, tenemos que predicarles porque queremos de verdad que sean parte de nuestra vida y nos conviene, por racionalidad, que sean parte de nuestras creencias. Yo siempre le he dicho a alguien, mira, si tú tienes una amistad incrédula, la más grande expresión de amor y de aprecio que le puedes dar es predicarle, porque le estás trayendo la vida eterna. Amén. Por Dios. Le conviene a la persona. Claro, es que hasta más le conviene, aunque en el momento le parezca como que no, yo soy ateo y lo otro. Puede que lo diga, pero si tú te ocupas y recuerdas que tienes que predicarle y no descuidar el rabo, entonces vas a estar insistiendo ahí muy quietamente, con calma, pero no dejándolo de hacer. No se nos debe olvidar nunca que el incrédulo que está con nosotros, sea porque es vecino, sea porque es amigo, porque es compañero de estudio, es como un rabo. Y no podemos descuidar los rabos. En lo posible, entonces hay que predicarles. En todo lo posible. Y si nos rechazó y nos cerró la puerta, deja pasar una semana, 15 días, vuélvele y insístele, busca la ocasión. Pero dentro de tu programación tiene que estar el zahor pendiente. Uy, ya pasó una semana, no he predicado al vecino. Porque es mi amigo, porque lo estimo. Pero si no es rabo tuyo, si no te influye, si no es, tal vez que como que no pudiera ser. Pero no, siempre tenemos que estar programados. Y la otra opción entonces no tengas amigos incrédulos. ¿Me explico? Entonces no tengas amigos incrédulos. Yo la verdad no tengo amigos incrédulos, gracias a Dios. No sé si debo dar gracias por eso, pero todas mis amistades son creyentes. Siempre. Tengo otros amigos, ¿verdad? Que sí, son compañeros, fueron compañeros de la universidad, en el colegio, pero el concepto de amistad es mucho más fuerte, más arraigado, ¿cierto? Porque es la persona con la que, por ejemplo, tú puedes llegar a, y lo han dicho siempre, tú puedes llegar a comentar intimidades tuyas, pero no vas a comentar tus intimidades con un incrédulo. No está bien, porque es que, a ver, si se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿qué te puede aconsejar Él? No es que te quiera aconsejar mal, es que lo va a hacer mal porque no sabe la voluntad de Dios. Puede ser una persona muy racional, muy lógica, no vamos a decir ahora que los incrédulos son brutos o algo, no. Pero es que no tienen acceso a la lógica de Dios. Y va a llegar a un punto en el que una sucesión de buenos consejos, ¡pah!, se les va a pelar el disco y te van a lanzar un mal consejo. Dime. Un ejemplo de eso podemos ser una persona incrédula, racional y lógica, puede ser un psicólogo. Sí, correcto. Pero nunca te va a aconsejar conforme a la voluntad de Es Dios, correcto. sino conforme a su parecer, Excelente. su conocimiento y experiencia. Excelente, claro. Entonces el psicólogo dentro de su esquema del mundo va a decir, no, pero mira, pero es que resulta que nuestra roca no es como la roca de ellos. Y el psicólogo no puede ser un referente de autoridad para nosotros.
puede ser muy científico, puede ser muy preparado, doctor, postdoctor, pero si es incrédulo, ¿le va a parecer qué cosa dice la Escritura? Locura las razones de Dios. Por eso dice que lo necio de Dios, lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar A los sabios. y a los fuertes. Claro, entonces la Torah dice, hombre, a los hijos sí los podemos reprender, hasta con vara. Y hoy todo el sistema dice que no, que eso es malo, que lo va a traumatizar, que no sé qué. Pues no, ¿cierto? Eso es un ejemplo de cómo un doctor psicólogo puede estar muy equivocado con respecto de lo que es la verdad. No, que es un estudio. Mira, hace poco tengo un amigo que fue un profesor mío allá en Inglaterra, está haciendo un doctorado y me manda un artículo de que ahora la fama que todo un estudio dice, y hasta se contradicen los estudios. Uno dice que el café es bueno y el otro dice que es malo, que ¿cómo es que se llama lo del pan? El trigo, El gluten. el gluten es malo. No, eso es mentira, sí es bueno, que sí puede. Entonces tú te quedas que bueno, entonces ¿cuál es el estudio que vale aquí? ¿Ya? Entonces no podemos estar a la deriva de esos estudios que apenas son unas pequeñas muestras de unas personas en un lugar geográfico específico que no tienen la capacidad de ser un estudio universal. Es que tienes que ser un conocimiento universal para tú decir sí o no a esto. El único que es eterno y que lo llena todo en todo es el Dios nuestro. Y Él es el único que sabe cómo empezó el pecado, cómo se ha reproducido, hasta dónde llegaron sus raíces. Y es el que dice, oye, no comas cerdo porque no, punto. La ciencia dice que el cerdo es bueno. Nah, mal, está equivocado. Princeton, Oxford, está mal. ¿Tú quién eres? Soy siervo de Dios. ¿Ya? O sea, tiene que ser nuestra forma de hablar. Entonces dicen, somos fundamentalistas. Lo que sea, y más, si quieres. ¿Cierto? Invéntate otra palabra, porque esa se queda ya corta. ¿Cierto? Claro, porque uno es nuestro fundamento y Josué la Mesías. Así es, y nunca lo vamos a cambiar por nada. Entonces, fíjate tú, esto es interesante, y con este ejemplo introductorio, para que quede claro, vamos a ver qué pasó y por qué este Shabbat se llama Zahor. ¿Ok? Todo. Una nota. Dígame. El diario El Espectador el año pasado, una polémica que hubo en Colombia para todos los que escuchan el video, y lo recorté, el editorial de un domingo se abrió diciendo que no hay razón para desechar la homosexualidad. Él lo anota, dice que si es la Biblia lo que lo dice, que la Biblia no es la razón. Fíjate tú. Entonces lo recorté, yo creo que lo publiqué en el chat de nosotros de la comunidad. Sí. Ahí lo tengo guardado y marcado. El propio Espectador, que es un diario liberal de Colombia, conocido influenciador o bastante posiciones liberales, reconoce que no se puede rechazar que la Biblia no es la norma, que no es la norma, que el horizonte para rechazar la homosexualidad, que no es. Correcto. Hay estudios científicos que comprueben que eso es malo. Correcto, imagínate tú. Imagínate. Que los acompañan muchos espectadores que están esperando que digan eso. Sí, obvio, ¿no? Tienen comezón de oír. Pero nuestro deber como cabeza, como pueblo identificado con Dios, porque tenemos una identidad que es la santidad, pues si nuestra identidad es la santidad como pueblo, aquí, lo que se espera es que la cosa de pronto no sea tan santa, ¿cierto? Puede ser que nuestros jóvenes pequeños, niños, nuestros de pronto hermanos, familiares que todavía no tienen ese nivel de concepción e identidad con nuestro Dios, y voy a hacer en normas generales, toda persona que no tiene una identidad afirmada, radical, fundamentalista con Dios, eso es Raúl. ¿Me hago entender? No es que lo vas a cortar, sino que te corresponde ¿qué? Afirmarlo, para que no sea débil en lo que a ti concierne y en lo que de ti depende. ¿Estamos allí claros? Ahora bien, vamos a la fuente de este Shabbat porque se llama Zahor. ¿Por qué este Shabbat se llama recuerda? Para entenderlo tenemos que ir, ya vimos lo de Deuteronomio, ¿de acuerdo? Y vimos una razón de que Dios dijo recuerda. Vamos a ir entonces ahora a primero de Samuel, en el libro de Samuel capítulo 15, versículo 2. Y allí va a estar la fuente de por qué este Shabbat se llama Zahor. ¿Ok? Vamos ahí. Miren, es un hecho aparentemente histórico
pero que tiene tintes e implicaciones de todas las épocas. ¿Ok? Dice así. Voy a leer. Primero de Samuel 15:2. Así dijo Hashem Tzbaot. ¿Qué dice? ¿Yo qué? Bueno, yo visitaré, dice literalmente. Pakati et asher asa Amalek le Israel. Yo voy a visitar, yo, dice el Señor. Porque cuando tú lees en Éxodo 17, del 8 al 16, al final, vamos a leer Éxodo 17, 16. Vamos a leerlo antes de continuar acá, para saber qué es lo que pasa, porque dice Dios mismo iba aquí a visitar a Amalek. ¿Qué dice Éxodo 17, 16? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Imagínate, haberse metido a Amalek con el rabo de Israel produjo en Dios tanta indignación que Dios casó una pelea personal con Amalek, con este pueblo que era descendiente ¿de dónde? De Edom, de Esaú. Eran descendientes de Esaú. Esaú, acuérdense que es la figura del que despreció la primogenitura. Por lo tanto, esta descendencia en términos espirituales es la descendencia de los que desprecian la primogenitura, la herencia, de los que aborrecen a Hashem. Entonces, de los descendientes de esta simiente aparece uno que se llama Amalek, que fue el que vino a pisarle el rabo a los hijos de Israel. ¿Ok? Eso quedó allí, hubo una mortandad, etc. Dios les dio una lección. Acuérdate todos los días de tu vida lo que te hizo Amalek. No lo olvides. Y dice, y yo tengo una pelea casada con Amalek. Con todo lo que sea Amalek, con todo lo que se parezca, represente, huela a Amalek, de generación en generación. Cualquiera diría, Imagínate. estás rencoroso. Ah, exactamente. Sí, vengativo. Oye, es que esto es del Señor, dijo, esto tiene otro tinte, porque es la oposición a mi pacto. Es que haberse metido inclusive con el rabo de Israel es haberse metido conmigo. Porque meterse con el rabo sigue el cuerpo y yo sin cuerpo no existo. El cuerpo del Señor, ¿quién es? La iglesia. ¿Sí o no? Claro. El cuerpo del Señor es la iglesia. Meterse con Israel es meterse con su cuerpo. Y me vas a profanar a mí, me vas a morder a mí. Así le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Claro, ¿por qué me persigue? Y está persiguiendo a Israel, ¿a quién? A la iglesia, al pueblo. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí Dios, cuando pasó eso allá en Éxodo, hagan un poco de memoria cronológica, ya han entrado a la tierra de Israel, ya ha pasado la época de los jueces. ¿Cuántos años de jueces fueron en Israel? 400 años. Y pasaron casi 40 años conquistando la tierra de Israel. Póngale 500 años mientras nació Saúl y todo lo demás. Han pasado 500 años en promedio desde que Dios dijo allá, acuérdate de lo que te hizo Amalek, hasta este punto. Oye, 500 años después se acuerda. Sí se acuerda. Y se va a seguir acordando. Entonces aquí, en la altura del profeta Samuel, dice, yo visitaré lo que hizo Amalek a Israel. Sí, han pasado 500 años y me sigo acordando. ¿Ah? Está rencoroso. Impresionante, ¿no? El cual se puso contra ti en el camino cuando tú salías de Egipto. Ahora ve y golpearás a Amalek y lo vas a hacer Jerem. Dice literalmente, sí, lo vas a hacer Jerem. ¿Qué es Jerem? Lo que no se puede tocar. Lo que no se puede tocar. Intocable. Ya lo habíamos visto en una parasha anterior. Sí, Jerem. Lo que no se toca. ¿Ok? Lo que no se toca. Lo vas a hacer Jerem. Dice. Todo lo que él tiene es Jerem. Y dice, ¿no qué? A continuación, ¿qué dice? No. No te apiades, dice ahí. Lo tahmol. No te apiades. Lo tahmol. En hebreo cuando dice lo tahmol, no está apelando a los sentimientos. Está apelando a que lo que Dios le está diciendo es, ni se te ocurra pensar que no son dignos de muerte.
¿Ok? No se te atraviese, le está diciendo, lo tahmol. Lo tahmol. Quiero que nos grabemos esa palabra. Lo No. tahmol. Es una sola palabra. Lo tahmol. No considerarás dejarlos vivos. O sea, es un imperativo. Sí. Ni se te ocurra. Porque es que ya Dios sabía con lo que se iba a encontrar. Ya vas a ver el gatito, por ejemplo. Ay, qué tierno el gatito. Vas a ver el bebé. Vas a ver el anciano. Vas a ver esto. Vas a ver lo otro. No, te pones una venda y le das machete a todo lo que te encuentres. ¿Ok? Así. Literal, taxativo, específico. Lo tahmol. No se te ocurra racionalizar nada. Jamal. Jamal. La gemla es esa determinación o juicio que te conlleva a ti a decidir si algo debe vivir o debe morir. Eso no tiene que ver con piedad ni con compasión, no. Es una decisión. ¿Sí me explico? No es un sentimiento. Es una decisión, una determinación. ¿Vive o muere? ¿Por qué matas una tierna cucaracha, por ejemplo? ¿Por qué matas una tierna cucaracha? Un dulce ratoncito. Un dulce ratoncito. ¿Cierto? ¿Qué te lleva a ti a matarlo? Porque te da leptospirosis. Porque es que a ti, claro, tú haces un juicio racional que si ese animal te muerde te puede enfermar. No, ya no depende del sentimiento, tú lo ves bonito en televisión de pronto, pero Sí. a la hora de la verdad tú dices, no, tengo que matar a este animal. Pero el ratón Mickey Mouse no lo mata. ¿No? ¿Okay? Entonces, aquí le está diciendo lo tahmol. Lo tahmol. Nada, no se te ocurre racionalizar nada. Dice, y esto es algo muy fuerte, ¿no? Mira lo que dice a continuación. Lo tahmol alaf. Dice, provocarás la muerte desde el varón hasta la mujer, desde el niño recién nacido hasta el que está lactando. Mírate tú, desde el toro hasta el corderito que acaba de nacer, desde el camello hasta el asno. Oiga, hermano, yo tuve problemas con eso. ¿Sí? Cuando yo comencé a leer la Biblia, tenía apenas menos un año, ya iba adelantado bastante, y cuando pasé por ahí, yo empecé a tener muchas voces Claro. en mi mente, ¿ya me entiendes? Yo empecé a hacer Juicios a Dios. juicios, ya en principio, Sí. que tenía que cerrar el libro mejor, Imagínate. tenía que cerrar el libro, no podía. Claro. Tuve que ser libre de eso, le cuento. Claro. Así es. No entendía absolutamente nada. ¿Te parecía irracional? Claro. Ilógico. ¿Cómo así Dios ordenando un genocidio? Yo tenía un compañero que también leía ese texto y me decía, ese Dios tuyo es un Dios asesino. Dile que Dios es amor, de no matarlos. Sí. Me criticaba y siempre llegaba y me decía, ese Dios tuyo todavía. Así es, Yo Dios, recuerdo hermano. eso. Es que haciendo un recuento, no solamente este pasaje, si te das cuenta cuando Noé sube también al arca, todos los que murieron el niño y el Claro, había de todo. Había todo. Tiernos animalitos y tiernos babies también. Lo mismo que el Sodoma y Gomorra. Se lo llevó a toditos. Pero una Pero una vez cosa es dejar morir, ahogar a alguien que poder machetirla. Claro, ahí tiene un grado, ¿no? Exactamente. pero resulta que después leyendo en otra parte, no recuerdo, Ajá. leyendo el mismo pasaje dice, el autor del libro dice, porque el Señor dijo que no había, desde el más pequeño hasta el más grande se había, Corrompido. Así es. Así es. ya explico, o sea que Simiente dañada. era mejor cortarlos ahora que dejar que eso creciera. Sí, sí. Claro. Y en términos, repito, del juicio en el mundo venidero, yo lo dije aquí el otro día, todos los genocidios y muertes provocadas o causadas en la Biblia son misericordia. Porque de haberlos dejado vivo Dios, les iría peor en el día del juicio. Claro, Sí, castigo va a así ser de más. simple. Como dijo con Sodoma y Gomorra, le será más tolerable a los habitantes de Sodoma y Gomorra que a los de Corazín y Bethsaida. Fíjate tú. Porque si allá se hubieran hecho los milagros, allá se hubieran arrepentido. Imagínate. Pero sin embargo, Dios determinó un juicio para ellos. Y no los escogió y punto. ¿Quién le va a reclamar a él por qué no los escogió? Porque el hombre tiene esa manía de pensar en términos igualitarios. Pero si tú te pones a analizar en última instancia ese igualitarismo humano,
no es más que proclive al pecado. Tú quieres hacer que otro sea igual a ti, pero es para que peque como tú, para que tu conciencia no te acuse. Ejemplo, las hijas de Lot. Como la una estaba desesperada con su locura, vino, embriagó el papá, se acostó ella y al día siguiente, ven, acuéstate tú también. Y ya, y nos acostamos las dos y todos iguales, no me puede decir nada. Entonces, por eso el igualitarismo humano tiende a eso. Tiende a eso. Porque como decíamos ayer, la apostasía va a tender a eliminar la Torá de todos los estados de la sociedad mundial. Es para que no se sienta juzgada. Porque dime tú, ¿con base en qué vas a juzgar qué es bueno o malo? Si no es a través de la Torá, indudablemente, aunque no la reconozcan como palabra de Dios, pero es Torá. Exacto, ¿cómo se juzgará? ¿Cómo se va a juzgar lo que es bueno o malo? Un contrato social entre intelectuales. En última vas a llegar al mismo punto. Si no, no vas a poder decir nada de nadie. Yo soy libre y otro es libre, todos somos libres. No inventaron la palabra individuo por eso. Libre albedrío. Libre albedrío de todo. Entonces, ¿qué vas a juzgar si él es libre de hacer lo que le da la gana? ¿Cierto? Así es, no es Bien. Eso es lo que reclaman los pueblos. Sí, pero reclaman en eso porque el igualitarismo va a tender a la propagación del pecado y del mal. No tiene una tendencia hacia el bien. Así es. Si tú lo analizas, repito, va a tender hacia el mal. Y se cumple lo que dijo en Génesis, porque la formación de todos los pensamientos del hombre es solo el mal todo el día. ¿Cuál bien va a surgir de allí? ¿Cuál igualitarismo? No puede surgir ningún bien. Entonces sigue. Mira, entonces hermano, es terminar todo, y Dios lo está encaminando para eso. Digo, ve y golpearás a Amalek. Llegó la hora de exterminarlo. Han pasado 500 años, ya demasiada paciencia he tenido. Han pasado 500 años, ya vivió lo que tiene que vivir, ya hizo lo que está mostrando, lo que va a mostrar que va peor. Ya llegó la hora de ponerlo un tate quieto. ¿Sí o no? Y es que él dice, antes que enviara a juicio, él siempre dice, Predica. porque la maldad de este pueblo No ha subido. ha subido adelante. Hasta acá, exactamente. Sigamos entonces. ¿Qué dice a continuación el 4? Vaishama Shaul et Am. Dice que le hizo huir Shaul al pueblo. ¿Ok? Y los encargó en los que Batlaim, los encargó en todos los puestos de formación, 200,000 hombres de a pie, ¿de acuerdo? Y 10,000 hombres de Yehudá. Dime. Yo me preguntaba, eso es mucho ejército. Bastante. A esa época. Sí, es posible. Acuérdate que de los hijos de Israel salieron 600,000 a pie. Está llamando la tercera parte de los varones que salieron. ¿Ya? Más o menos. Porque aquí un ejército 10,000, 20,000 son nada más. exacto, más o menos, creo que Aquí es bastante. Entonces mira lo que dice. Y vino Shaul hasta la ciudad de Amalek y peleó con ellos en el río. ¿Cuál río? ¿Cuál río? Vamos a ubicarnos en el mapa. A ver, como siempre en nuestro mapa, ¿no? Aquí tenemos el mapa de Israel. Como siempre, ya es algo que tenemos que ir aprendiéndonos de memoria, ¿cierto? Y aquí viene pues toda la franja que tiene que ver para Egipto. Aquí empieza la península del Sinaí, por acá el Mar Rojo, Canal del Suez, etc. Entonces, ese río del que están hablando allí es este río, que dice allí a continuación que es en el camino de Ashur, ¿cierto? ¿Sí lo leyeron? sí. A ponerlo aquí de azul. Shur es así. Shur no es Asiria, porque dice que queda frente a Egipto. A leerlo, mira, dice: vino Shaul a la ciudad de Amalek y peleó en el río, y le dijo Shaul al ceneo: váyanse, apártense de aquí, de acuerdo, en medio de Israel, bajen de aquí y no se le agreguen a él, de acuerdo, porque tú hiciste piedad con todos los hijos de Israel cuando ellos subían de Egipto. Y se apartó el ceneo de medio de Amalek. Y golpeó Shaul a Amalek desde Javilá, que es la avenida de Ashur, que está sobre el rostro de Egipto. ¿Sí ves? Al frente. Aquí, está al frente de Egipto. Todo esto es la península del Sinaí. Y acuérdense que por acá les voy a recordar que era el monte Carmelo. Aquí queda el monte Carmelo, Carmel en hebreo, Carmel. El Gilgal es alguna zona de por aquí cerca,
porque la palabra Gilgal en general significa como una fortaleza militar, y varios lugares pueden ser llamados Gilgal. Mira lo que hay a continuación. ¿Por qué estoy dibujando eso? Van a ver. ¿Y qué dice? ¿Y capturaron a quién? A Agag, personaje clave aquí que no podemos perder de vista. Capturaron a Agag, rey de Amalek. Rey de Amalek. Imagínense, nada más. Vivo, y a todo el pueblo que hizo, lo hizo Jerem a punta de espada. Ahora imagínate tú que esto aquí ya se está contradiciendo Shaul, porque si el criterio hubiese sido la pura misericordia, habría sido más consecuente dejar al pueblo vivo y haber matado al rey. ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro? O sea, si fuese su defensa el criterio de que es que me dio compasión, es que me dio lástima y no los quise matar, entonces habría sido más obediente matar al rey y dejar al pueblo vivo. Si fuese por ese criterio del afecto, ¿no? Que me dio pudor, que me dio cosa el niño ahí, pero no, mató al pueblo y dejó vivo al rey. O sea, imagínate todo eso. Ya, ahí se quedó sin argumento. ¿Sí o no? Entonces dice, y mira lo que dice el 9, aparentemente dice ahí, Vayahmol consideró Shaul, ¿verdad? Y el pueblo, ¿a quién? A Agag, lo consideró como que no era digno de morir. Dios le dijo, Lo Tahmol, y aquí dice, Hamal. ¿Sí ves? O sea, anticipadamente Dios le había dicho, Lo Tahmol. Y aquí que dice, Vayahmol, significa que desobedeció lo que Dios le había dicho. Él juzgó aquí que solo el rey y su séquito y algunos ganados no eran dignos de morir, el resto sí. Ya, ahí hay una contradicción. Porque entonces, o los hubiera dejado a todos vivos, por ejemplo, ¿cierto? O repito, en un menor grado habría matado al rey y habría dejado al pueblo vivo. Con eso se podría excusar, pero mira Dios, este niñito, ¿cómo vamos a matar? Pero no, nada. Los mató a toditos y se quedó con lo que a él le convenía. Bien, dice entonces, hicieron Hamal con Agag y con lo mejor de su rebaño de chivos, cabras y de vaca y de qué más, y de todo lo que le sobraba, dice, con todos los carneros, con todos los cargamentos, todo lo que era bueno, y no quisieron dejarlos como Jerem. ¿Sí? No quisieron, no les dio la gana. Y toda obra que hubiese sido despreciable, esa sí la habían hecho Jerem. A criterio de ellos. El libro era tras una codicia. ¿Cómo? El libro era tras una codicia. Sí, claro, iban atrás de algo, ¿no? Ya iremos viendo de qué se trata. Dice el 10. Y hubo palabra de Hashem a Shmuel diciendo, ¿qué dice el 11? Que es importante entenderlo bien. ¿Qué dice el 11? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Bueno, ahí no dice me pesa. ¿Alguna otra traducción? Aquí pasa algo muy profundo y que ustedes tienen que entender muy bien, ¿eh? Ahí no dice me pesa o ¿qué otra traducción tienen por ahí? Miren, en hebreo, no, mira, me arrepiento, imagínate. A ver, en hebreo dice Nihamti. Nihamti. ¿Saben dónde sale esta expresión por primera vez? ¿Saben en Génesis? En Génesis. Cuando Dios supuestamente dice, me pesa haber hecho al hombre. Que dice, se arrepintió de Como se arrepintió de haber creado al hombre, no. Ya hemos explicado antes que la raíz Naham significa retomar la forma original de algo. ¿Ok? Volver al comienzo, retomar el formato original. ¿Sí? ¿Me hago entender? Naham es eso. Por ejemplo, dice que a Noé le pusieron Noah porque este va a ser el que Yenahamenu Mimaseinu Arraim. Este va a ser el que nos va a volver a nuestro estado original de nuestras obras malas. Este nos va a volver al comienzo, nos va a volver como debíamos estar antes. ¿Sí me hago entender? ¿Está clara la idea? Sí. Entonces, cuando Dios dice aquí Nihanti,
o debe leerse en futuro Nihanti, con el acento aquí. Nihanti, no acá como el Masoreta se lo puso, sino atrás, aquí, porque es futuro. Nihanti significa voy a volver al formato original. ¿A qué se refiere? ¿A cuál formato original? Resulta que desde Génesis 49:10 ya Dios había establecido previamente que los reyes iban a venir ¿de dónde? De la tribu de Judá. ¿Y dónde era Shaul? De Benjamín. O sea que él no es el formato original. Entonces Dios dijo, bueno, mira, yo puse a reinar a Shaul porque este pueblo pidió un rey como las naciones, pero no era el rey conforme a lo que yo había pedido. ¿Sí me explico? Ahora, Nihanti, voy a volver al formato original. Lo que yo dije. Lo que yo dije. Y eso implica que Shaul no va más. ¿Sí me van a entender? Eso implica que Shaul no va más. Ya, ¿Por qué permitió entonces que ya Saúl llegara a Porque el pueblo por eso, porque el pueblo pidió, dijo, mira, pero no ha podido permitirlo? no, pues no pudo Porque no haberlo dejado. Porque el capítulo antes lo lee. Claro, pudo no haberlo dejado, pero es que lo dio para castigar al pueblo. No, es para mostrarle a ellos su petición Claro. absurda. Claro, así es. Ah, lo dice, el texto Sí, lo dice, es evidente dice. que lo dice. Por eso es que Santiago dice, pedid, pero pedid mal. Claro, porque pide para lo tuyo. Pide para lo tuyo. Y Así resulta es. que lo tuyo viene haciendo tu propio yugo, tu propio verdugo. Verdugo, así es. Entonces dijo Dios en el 11, Nihanti, listo, voy a ver el formato original. Himlachti et Shaul lemelech, kishav meharei, ved devarai lo hikim, vayihar Shmuel, vayizak el Hashem, kol halayla. Dice, yo volveré al formato original, porque ya hice o dejé reinar a Shaul por rey, porque él ya se ha vuelto de mí, y porque mis palabras no mantuvo en pie. Así. Entonces voy a volver al formato original. Yo lo dejé reinar, pero él se volvió de detrás de mí, o sea, apostató. Y además no dejó en pie mi palabra. ¿Listo? Ya. Hasta ahí. No hay razones para Me mantener. puso por mentiroso. ¿Listo? Hasta ahí llegó. Dice que Shaul entonces se enojó y gritó hacia el Señor toda la noche. Se la pasó gritando, Dios, ¿por qué? Bien. Entonces se levanta en el 12 y se levantó en la mañana, muy temprano, Shmuel, a recibir a Shaul en la mañana, y le fue declarado a Shmuel diciendo, vino Shaul, ¿a dónde? Al Carmel. O sea que la guerra fue aquí y atravesó todo este camino. Subió hasta por allá. Subió hasta por acá. ¿Qué fue a hacer allá ese señor? Dime tú. Si la capital del reino en ese entonces era Hebrón, que era aquí, ¿qué se fue a hacer por allá tan arriba? ¿Ya? Hacer sacrificio. Sí, pero eso como que raro, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué tenían por allá planeado? Entonces subió el Carmel y aquí que estaba, ¿qué? ¿Qué dice? Allí había levantado un monumento. Un monumento, y se había levantado para sí una mano, dice literalmente, una mano. Y rodeó y pasó, ¿verdad?, hacia el Gilgal y descendió al Gilgal, o sea, el campamento militar. Y vino Shmuel a Shaul y le dijo Shaul, todo halagoso, ¿no? Ven, bendito eres tú del Señor. He dejado en pie lo que Dios dijo. O sea, el mismo se está calificando. Se estaba justificando el mismo. No, el mismo estaba diciéndole a Samuel, o sea, si tú analizas, él se estaba burlando del profeta. Él debía tener un poco más de respeto, de temor de Dios y decir, oye, este que es profeta de Dios, yo le tengo que decir la verdad. Pero cuando él viene y lo recibe, tú eres bendito del Señor, mira, hice lo que Dios me dijo. Yo me imagino. O sea, que lo que le dijo era mentira. Sí, como que era mentira. Pero es una manera también de justificarse, porque en el texto de la historia. No, entonces ahora ¿qué pasa? Mira lo que viene. Oye, entonces yo me imagino que ahí se le acabaría la tristeza a Samuel. Yo me imagino que de pronto Samuel iba esperando a decir, bueno, mira a dar una explicación lógica o algo, no sé. Y lo que está diciendo, no hice lo que Dios me dijo. Qué cinismo, ¿ah? Qué cínico. Qué cinismo. Como que yo no sé ya lo que pasó. Y le dijo Shmuel, ¿qué es la voz de este rebaño en mis oídos y la voz de este ganado que yo estoy escuchando? Explícame.
¿Eso qué es? Como tenía el delito ahí escondido. Tenía el delito ahí. Tenía los animales. Ahí don Saúl, yo le sacaste eso vivo. Explícame, ¿eso qué significa? Y dijo Shaul, eso es de Amalek. Es que lo trajeron dado que el pueblo determinó que no eran dignos de matarlo, y sobre aquella base de que era un buen ganado, buenas ovejas, y para sacrificarle al Señor. O sea, imagínate tú. Dios dijo que todo lo de Amalek debía ser como Jerez, intocable. Mejor dicho, eso de ahí ni se te ocurra un pelo. Y vas a venir a decirme que de allí es que tú le vas a ofrecer sacrificio al Señor. De lo intocable. O sea, eso es igual a sacrificarle un cerdo al Señor, por Dios. ¿Sí o no? No me vengas con ese pretexto, que soy yo y que te voy a atravesar. ¿Cierto? Mejor cállate. Le estaría diciendo Samuel a Shaul. ¿Ya? Pero sabes que mejor ya cállate, no digas más nada. Como hables más, te va peor. Te va a condenar más. Sí, y mira que él siguió. Entonces le dijo, no, para sacrificar al Señor, pero miren que aquí viene una palabra clave. ¿Al Señor quién? Tu Dios. Ya. No dijo nuestro Dios. Tu Dios. Al Señor, tu Dios. ¿Ya? Al tuyo, no al mío. Al profeta, al Dios del Sí, profeta. al Dios del profeta. No al mío. No al mío. Yo me basto solo. A tu Dios para callarle la boca, para que ya esté contento. Le trajimos aquí para que se calle. Es lo que está diciendo en pocas Ahora la última, lo que le interesa es que le traigan Sí, ofrenda. sí, a él le gustan los sacrificios, la sangre, el holocausto. Bueno, aquí le trajimos lo mejor, pero que se calle y me deje tranquilo. Y que me deje gobernar. Que me deje gobernar. ¿Verdad? Increíble, ¿eh? Es una grosería enorme. Tremendo, ¿verdad? Y para rematar, entonces le va a traer de lo abominable. Y para, sí. O sea, si hubiera traído un ganado de él propio, ya, suyo, de él, hombre, como agradecimiento al Señor le vamos a hacer un sacrificio. Pero es que aquí está diciendo al Dios tuyo. Que no le servía ni para expiación de su pecado. Ni para eso le servía. Ni para él mismo le servía. Ni para eso le servía. Porque era anatema. Entonces dice, y el resto lo hemos dejado por allá, Jerem, intocado. Y dijo Shemuel a Shaul, dice, quédate ahí, estate ahí, que te voy a decir lo que habló el Señor a mí anoche. Y le dijo, David, habla, ¿qué es lo que tiene? Habla. Y ahí dice el 17, le dijo Shemuel, ¿acaso si tú eres pequeño en tus ojos, no te ha puesto Dios como cabeza de las tribus de Israel y te ha ungido para que seas rey sobre tu pueblo? ¿Ya? Fíjate tú la lógica que le está poniendo. Si tú te consideras que eres pequeño, porque es la continuación, o sea, fíjate tú, el profeta le responde anticipadamente el argumento que él va a dar, porque es lo que viene a continuación. Dice, no, es que el pueblo me presionó, que es que el pueblo, yo tuve miedo del pueblo y por eso yo cedí, ¿no? ¿Sí ve? Entonces el profeta le empieza respondiendo, oye, si tú te consideras pequeño en tus ojos, ya, o sea, si tú tienes un problema de autoestima, Claro. ya, si tú te quedas pequeño en tus ojos, pues no se te olvide que tú, por encima de lo que tú pienses de ti, Dios te ha puesto de cabeza. Tú no tenías por qué obedecer al pueblo. Tú no tenías por qué obedecerle a nadie aquí. Aunque tú pienses que eres débil, que no eras nada, que mejor que el pueblo decida, que no soy tan inteligente, que yo no soy tan fuerte, que yo no soy tan experimentado, eso a ti no te interesaba. O sea que él llegó allá con una autoestima baja, ¿sí? Para justificar que por la presión Fue del el pueblo. desobedeció a Dios. Lo mismo pasó con Aarón y el becerro. Ay, que el pueblo me presionó, que tú te demoraste mucho ahí en el monte y yo eché el oro y salió el becerro ese ahí. sigue creyendo, ¿verdad? Que Dios va a comer de esos cuentos. Entonces mira lo que dice a continuación. Oye, si eras pequeño en tus ojos, pues Dios te había puesto por cabeza. O sea, ahí no tienes excusa. Esto nos deja un mensaje muy claro. Dios puso a Moisés y Moisés le salió con pretexto. No, que es que yo no hablo, que yo no soy muy de discurso, de oratoria, que no sé expresarme. No importa, te mando a otro al lado que hable por ti. Pero vas.
Eso indica que cuando Dios ha dado una orden, no puedes sacar pretextos de tus defectos personales, o de tus carencias, o de tu autoestima, o es que yo soy así, o yo soy... No. Dios te ha ordenado algo y lo tienes que hacer. Punto. Así, no puedes sacar pretextos, no puedes sacar excusas. No, es que no puedes. Si no, es que no hay una opción, no hay un si no. Es que vas a tener que ir, ¿cierto? Y mira lo que dice entonces. Y te envió Hashem por el camino y te dijo, vas a hacer Jerem a esos pecadores de Amalek y vas a luchar contra él hasta exterminarlos a todos ellos. O sea, esa es la orden. Lo que tú tenías que haber dicho entonces, por lo menos, era: Señor, pues yo creo que no voy a poder. O dame tú la fortaleza para yo ir a hacer eso. Porque Moisés fue sincero, ¿no? Moisés le dijo: Señor, yo no sé hablar, yo no soy un hombre de labio y tal. Bueno, tranquilo, listo. Te mando a Aarón que hable por ti. ¿Sí ves? Pero este aceptó el cargo, aceptó, programó, planeó. Uy, allá sacamos una tajada, nos quedamos cayetanos aquí, le damos una poquito al Señor para contentarlo y vamos bien. Sí, a lo político. La verdad que me sorprende Dios, me sorprende el Señor por la forma a quien Él llama. Sí. Es decir, que Las oportunidades. es cierto, el ser humano tiene una autoestima muy baja, precisamente por su propia condición pecaminosa. Muchas de las justificaciones que nosotros hacemos se deben a una debilidad o a una incapacidad, una limitante. O una limitante que tengamos. Sí. Siempre vamos a salir a reducir eso. Pero en otro punto de vista es que ahí se observa también la perversidad del corazón de Saúl. No, sí. Son dañados. Claro. De cualquier forma. Sí, obviamente, como cualquier ser humano. Claro. El asunto es que aquí... Pero yo veo que con Moisés, por encima de esa debilidad o esa limitante que tenía Moisés, ya me entiendes, claro, Dios se place en manifestar su gloria en los más débiles. Eso, así es. Ya, por lo tanto, ya tenemos que nosotros tener conciencia que cuando Dios nos llama, ya me entiendes, no nos llama a hacer colas sino cabezas. Es correcto. Ya, así y es. a obrar o a ejercer La autoridad. la autoridad que Dios ha puesto, porque no es de nosotros. Si no, exacto. O sea, y Si no te enviara. Exacto, porque hey, no es tu capacidad. Incapacidad o limitante la que Va a poner éxito a esto. vas a poner éxito, sino o vas a triunfar o lo vas a poder hacer, soy yo. Claro. Entonces yo pienso que a veces nos olvidamos es lo que Dios ha puesto en nosotros. Así es eso, a eso vamos. Por eso lo digo, aquí él debía haber dicho: Señor, mira, yo la verdad no tengo ese coraje de ir a matar a esos niños. Manda a otro. Eso era más aceptable. Eso era más lógico. Entonces Dios le habría designado a otro general. Listo, este sí sabe hacer eso, pero ves. Mira lo que pasó con Débora y Barak. Ella le dijo: oye, que tienes que ir allá. No, pero si no vienes con nosotros, entonces no voy. Bueno, yo voy, pero no va a ser gloria para ti. Pero no importa, pero vamos. Pero vamos, ¿cierto? Ahí lo que hace el hermano es la obediencia, básicamente. Sí, pero el estamos bastante lo dice, la obediencia. Sea obediente. Sí, lo que pasa es que aquí estamos viendo es a un Shaul oportunista que no tiene el más mínimo reparo del temor de Dios. No, básicamente. porque si hubiera tenido temor, dice, Sí, no, no, así, claro. que se va a dar cuenta. Es No, correcto. lo ve todo desde allá. Cierto. Entonces dice a continuación, mira la razón. Y entonces le pregunta: ¿por qué no escuchaste la voz de Hashem y has dejado a este botín y has hecho lo malo en ojos de Hashem? Y dijo Shaul a Shmuel: es que escuché la voz de Hashem, ¿de acuerdo? Yo escuché la voz de Hashem y fui por el camino que él me envió. Y yo traje a Agag, rey de Amalek, y Amalek lo hice Jerem. Y tomó el pueblo del botín, del ganado, de los chivos, todo, como una primicia, un reshit de ese Jerem para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Y le dijo Shemuel: ¿acaso hay complacencia para el Señor en los holocaustos y ofrendas, como lo es más bien escuchar su voz? ¿Tú qué estabas pensando, Shaul? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios se come esos animales literalmente? ¿Ah? Que él se va a poner contento porque tú le diste.
mira, desobedecí tu voluntad, pero aquí tienes una flor. Sí. ¿Ah? Te voy a contentar. Te va a contentar. No, ya no sirve nada. Dice, porque pecado de hechicería es la rebelión, y no Torah y Trafín, que son, digamos, muñecos para hacer brujería, es el porfiar la palabra del Señor. ¿Por qué lo compara con la hechicería, la rebelión? Porque es haber perdido la fidelidad. No ser fiel o haber dejado de estar dentro de la fidelidad. Miren que en la clase anterior hablamos de actuar dentro de la fidelidad, ¿te acuerdas? Que los que fabricaron y construyeron la casa actuaron ¿con qué? Con fidelidad, dentro de la fidelidad. La fidelidad los gobernaba y los guardaba y los guiaba. En este caso él le dice, comparable a un idólatra, a un brujo, es salirse de la fidelidad de la palabra de Dios. No tiene diferencia. Has cambiado de O Dios. sea que esa sería la mayor apostasía, la expresión de la apostasía. Claro, sí. Para salirse de la palabra de Claro Dios. que sí, claro. Entonces dice, debido a que tú has rechazado la palabra de Hashem, la has desechado, Hashem te ha desechado de ser rey. Imagínate. Entonces dijo Shaul a Shmuel, he pecado porque traspasé la boca del Señor y tus palabras, porque yo soy temeroso del pueblo y escuché la voz de ellos. Y nada. ¿Viste tú? Puro pretexto. La misma razón que dio Adán allá en el jardín. No, es que la mujer que pusiste conmigo y ella me dio y yo comí. Ajá, sí. Y tú no eras la cabeza, pues. ¿Ah? Entonces le va a echar la culpa a la cola. Vaya la culpa a la cola. ¿Ya ves? No puedes echarle la Siempre, culpa. siempre me acuerdo de lo que usted enseña, hermano. ¿Sí? Ese de consentir la voz, eso es lo que siempre. Mirar lo que oís. Sí. Mirar lo que uno oye. Claro. Siempre hemos dicho eso, hay que estar atento a escuchar. ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? ¿Qué te viene? Y esa voz que te viene a veces a la mente, al pensamiento, ¿no? Porque uno escucha voces a veces en su cabeza de ideas que se te pasan extrañas así. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde me vino esta idea a mí hoy? ¿Y esto de dónde viene? Así es. Claro, ¿no? Porque por eso es que el mundo utiliza hasta el tema de los subliminales. Porque eso, digamos que los auditivos no son como tan probados, pero los visuales sí. Y te bombardean hasta que hacen que tú caigas por ahí. Lo que hablábamos ayer, entonces. Sí. Compre la Coca-Cola. Es correcto, sí, las propagandas, todo lo que entra por los ojos, te bombardea tanto que condiciona tu forma de pensar y tu elección. ¿Te acuerdas de la película que me dijiste? Que todos habían orquestado y programado para llegar a una apuesta y que ganase ese número. Lo adivinó, entre comillas, pero ¿cuál adivinada? Eso ya estaba programado. Imagínate. Entonces aquí no hay excusa. Tienes que tener claro hoy en tu vida si tú eres cabeza o eres cola. Si eres cabeza, tienes una responsabilidad dada. Si eres cola, estás llamado a escuchar. Porque, por ejemplo, si Shaul tenía una debilidad, su cabeza en ese momento allí era el profeta Samuel. Él tenía que haber dicho, Samuel, ven acá, mira, es que me pasa esto, yo creo que no voy a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué de pronto no vienes conmigo? Pregunta al Señor qué piensa o algo. ¿Sí ves? Claro, porque lo ve como cabeza, pero mira que dijo tu Dios. O sea que el Dios de Samuel no era la cabeza de él. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso no vio a Samuel como cabeza. No lo vio. Claro, porque el Dios de Samuel no era su Dios. No era el Dios de él. Y seguro en esa posición de rey ya se sentía. Claro, ya estaba como que bajo control. Todo está bajo control aquí. Yo mando y algunos pues lo pongo, lo delego y listo, y salimos adelante. Pues no hay esas posibilidades. Ahora levanta mi pecado, dice, y vuelve conmigo, yo me postraré al Señor. Y dijo Shemuel a Shaul, no volveré contigo, porque has despreciado, has desechado la palabra de Hashem, y él te ha despreciado, Hashem, de ser rey sobre Israel. Y rodeó Shemuel, dio una vuelta, ¿no?, para volverse, y Shaul lo sostuvo fuerte por su manto y se rompió, o sea que todo estaba saliendo mal. Entonces viene aquí y le dice, como señal, ¿no? Y le dijo a él, Samuel, se rompió Adonai el reino de tu mano, le dice.
Ya, así como se acaba de romper la capa esta, que te quede la descripción gráfica, Dios lo ha roto. ¿Ya? Ha roto el reino de Israel de ti, hoy, y lo dará a tu compañero que es mejor que tú. Impresionante. Increíble, ¿no? Y también Netzach Israel, la victoria de Israel, así es un nombre de Dios, no mentirá y no será que no será vuelto atrás de lo que él ha determinado. Ojo, es la misma palabra de aquí, pero no será por humanos, ni por presiones, ni por ruegos, ni nada. Si Dios le tomó una determinación, nadie lo va a hacer volver de allí. ¿Sí me van a entender? Lo inahem que lo adam hu le inahem. Dice, porque no es ningún hombre para dejarse manipular y echarse para atrás lo que ha determinado. Eso es lo que está diciendo. Eso lo dijo Balaam cuando Bilam, Es el hombre para que mienta. Ni para que se arrepienta. Bueno, pero quiero aclarar que Y el el término de verbo arrepentir, entonces, ¿cuál es el mismo verbo que está aquí. Por eso estoy diciendo volver al estado original. Es la idea. No arrepentirse. Nada que ver con Shubá. No tiene que ver con Shubá, para nada. Entonces dice el 30, y dijo, he pecado ahora, hónrame. Dice, he pecado, pero bueno, ya, hónrame. O sea, hizo un reconocimiento. Sí, pequé, pero honrame. Pero no me quites. Sí, sí. Ya. Hónrame ahora en frente de los ancianos de mi pueblo, en frente de Israel, y vuelve conmigo, y yo me postraré al Señor tu Dios. Allá. Sí. Que desprendimiento. Interesante como el escritor Deja claro eso. deja claro eso. Al Señor tu Dios. Tu O Dios. sea, que él era un funcionario que se estaba usufructuando de un Dios que estaba allí, Pero que él no. como que creía que ese Dios era ciego, como que era un Dios ahí estático que funcionaba solo en ocasiones o algo por el estilo. Bueno, vamos donde tu Dios y le decimos esto y ya, y yo sigo reinando acá. O era que se podía manipular a O manipularlo o algo así. Y volvió Shemuel detrás de Shaul y se postró Shaul para Hashem. Y dijo Shemuel, acérquenme a mí Agag, rey de Amalek. Y se fue hacia él Agag. ¿De dónde? Con ofrendas de cosas deleitosas, dice allí. Y le dijo a Agag, así que, sin embargo, Sar Marhamavetz. ¿Cómo han traducido esa frase ahí? Ya pasó la amargura de la muerte. Es correcto. Oye, ya como que pasó la amargura de la muerte. Ya pasaste el susto. Quizás sí, sigue, tranquilo, ven, que no te voy a atravesar ahora. Y dijo Shemuel apenas que Kasher Shiklan Hashim Arbeja, dice, así como ha dejado mujeres sin hijos tu espada, así tú también quedarás sin mujeres, inclusive tu madre. Y vino Shemuel y atravesó a Agag delante de Hashem en Gilgal. Lo atravesó con la espada. No tuvo que hacer Samuel. ¿Qué demuestra esto? Lo que he dicho ahora. Shaul, si creías que no ibas a poder, ¿por qué no me dijiste a mí que soy tu cabeza? Yo había ido y yo había matado a Agag y ya. No tenías por qué haber puesto ni a mentir, ni a maquillar las cosas, ni a venir a rogar, ni a dar vueltas. No. Dime si no puedes y ya. Dime. ¿Para qué propósito quería Saúl a Agag? Justamente, mira, porque son las alianzas con los reyes, las influencias que tenían los reyes, los personajes históricos. Acuérdate que Amalek, todo indica que está ubicado para Egipto. Y tú sabes que tener un cautivo acá de Egipto, eso era como negociar cosas. Podías negociar el intercambio como pasa hoy. Hoy el Estado de Israel, cuando le secuestran a un soldado, eso es una joya para los palestinos. Los palestinos le piden, bueno, entonces libéranos a fulano, mengano y danos esto y lo otro. Y el Estado de Israel, con tal de salvar a sus soldados, le suelta. Entonces, tener un rey allí es una pieza de un valor polimórfico, claro. Pero podía tener cualquier valor en cualquier época, dependiendo de las circunstancias. Ahí lo tenía. Pero resulta que era la mismísima simiente de la oposición al pacto y las promesas de Dios lo que tenía guardado. Imagínate tú.
Era como tener una serpiente venenosa ahí en tu casa, cuidándote de la casa, ¿vale? La suelta de noche para que... Cuando lo sueltes Sí. te mata. Te mata, ¿qué tal? No, voy a soltar a la serpiente para que se coma los ratones de la casa. Se te monte en la cama y te mata también, ¿cierto? Igual. Entonces dice, listo, lo mató ahí en Gilgal. Y se fue Shmuel hacia Ramá y Shaul subió a su casa en Gifat Shaul, en la colina de Shaul. Y no añadió Shmuel a ver a Shaul hasta el día de su muerte, porque se enlutó Shmuel por Shaul y Hashem volvió a su estado original porque ya había dejado reinar a Shaul sobre Israel. Fíjate tú. Volvió a Niham. Exacto, otra vez dice Niham. Digo, ya reinó este tipo, ya se acabó, vuelvo a mi estado original. Vamos entonces, a continuación le encarga, ya después, a ungir al rey David. Como una pregunta, Dígame. en el último, para entender la transliteración del 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Shmuel lloraba a Saúl. Y Hashem se arrepentía de haber puesto, como aparece en pasado, de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No, Niham, la misma palabra aquí. Niham. Entonces sería, y Hashem Volvió a su estado original. Volvió. Retomó su propuesta original de rey. Se consoló por Porque ya había dejado reinar a Shaul. volvió a su estado Original. el propósito de que hubiese un rey conforme a la profecía que le había dado a Judá. a Judá, Claro. aquí saldrá en Génesis. Sí, por eso dice Niham. Entonces no es Mashiach. Es correcto. Porque es que resulta que, como. O sea, perdón, para aclarar la duda, ¿por qué entonces el traductor pone a lo largo de muchos textos se arrepentía, se arrepintió? Porque está- Y en el 29 también dice, ni se arrepentirá. No, porque no es hombre para que se arrepienta. No entiende el verso. Es con- No lo sí, entiende. El transcriptor entonces pareciera que la imagen del traductor... Es que se está contradiciendo. Como Se dice el No, hermano. yo lo entiendo, evidentemente. Claro. Yo tengo la certeza que todos los del vídeo y los hermanos aquí lo tenemos claro. Claro. Lo que queremos es la ilustración etimológica de la palabra para poder acomodarnos a la traducción correcta. Justo, ya le estoy diciendo. Naham, la raíz Naham. La etimología, el significado es volver al estado original. Eso es todo. Naham. Es el significado. Como aquí dije ahorita, la raíz Hamal es determinar si algo es digno de muerte o no. Esa es la idea completa, sí. Entonces Naham es volver al estado original de algo. Tu vara y tu callado me harán regresar a mi estado original. Ahí no dice me consolarán, ni me fundirán aliento. Y fíjate, esa palabra, ¿por qué ahí en el Salmo, que es la misma raíz, Ajá. que está apareciendo aquí en Samuel, Ajá. y traducen y se arrepintió, y aparece allá en Génesis cuando es, y traducen que se arrepintió? ¿Por qué ahí en el Salmo No, donde no. se consoló? Es correcto. O aquí en Shaul. Si es la misma. Es la misma. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No. ¿Cuál es la intención del traductor en cada contexto cambiar el sentido de la palabra? Que la gente lea su teología será. Eso es, Sea. exactamente. Ese es el sentido, por ahí va la Sí. pregunta esa. Claro, porque infunde un equívoco, Claro, total, una contradicción al texto. ese es el motivo de la pregunta. Claro, Así es. no sé, entonces habría que buscar al que tradujo eso. Bonito, ¿en qué estabas pensando cuando tradujiste eso? Dime, ¿tú qué buscas al decir eso? Que Dios se arrepintió. Si está diciendo que no se arrepiente, Que no se supongamos. arrepiente. Por eso, entonces lo que Ya. obviamente el texto lo que estaba mostrando es una contradicción Contradicción. lingüística. Eso demuestra que el traductor o el que hizo ese trabajo es un incrédulo o algo, porque no tiene la capacidad de decir, oye, voy a poner una contradicción en la Biblia y voy a hacer quedar mal a Dios. Porque aquí hay una contradicción y en la palabra no puede haber contradicción. ¿Cuánta gente no saca ese versículo? Claro, aquí no dice, mira, que es una contradicción, es un instrumento de Satanás. Una contradicción en la Biblia es un instrumento del diablo. ¿Sí me van a entender? Claro. Y no podemos descuidarlo. Entonces, en conclusión, ¿a dónde va con todo esto para terminar? Porque se nos ha ido largo hoy, pero está interesante. Resulta, dice, y esto es un poco ya de tradición, dice que en ese lapso entre que Shaul vino y se vio con Samuel y todo, dice que Agag engendró un hijo antes de que lo mataran. Y todo el mundo se quedó callado
y resulta que esa mujer embarazada dio a luz una descendencia que siguió allí metida, y de ahí vino el famoso Hamán Agageo, que fue el que procuró el exterminio del pueblo judío en la época de la reina Esther. Imagínate. ¿Ya? Por eso se llama Hamán. Claro, Hamán Agagi. Hamán el Agageo. Es de la descendencia de Agag, aquel que no quiso matar a Shaul. ¿Sí me explico? Sí, porque hasta ahí la historia parece que hubieran exterminado a todos. Como que exterminaron a todos. Pero El Mardoqueo era familia de ese. Claro, Saúl, que era de- claro, era la tribu de Shaul, de la tribu de Benjamín. ¿Ya? Entonces le tocó a Mardoqueo, casi te voy a decir como 500 años más tarde, otra vez volver a enfrentarse al espíritu de Amalek Un amanecido. con un amalecita. Y en esta ocasión lo dejó allí. Pero ve tú a ver que todavía hoy se sigue recordando ese hecho. Para que si en efecto ha desaparecido Amalek físicamente, hoy nosotros tengamos claro lo que es cuando Dios dice algo, hacerlo, si no vamos a poder decirlo con franqueza, asumir el liderazgo y esperar que Dios entonces disponga qué se debe hacer y no actuar a nuestro bajo criterio, ¿de acuerdo? Y luego venir a justificarnos que por qué me salió mal o por qué no lo hice como era. Claro. No, hay que ser claro, hablando verdad cada cual con su prójimo, dice ahí. Y haciendo ante todo y procurando siempre la voluntad de Dios. Lo otro que hemos aprendido hoy, no descuidar al rabo. ¿Ya? No descuidarlo y mucho menos dejarnos contaminar de sus posibles y entendibles malos pensamientos. Porque es que yo me tengo que poner a comparar con él. Él es el que tiene que venir a aprender de mí, que yo he sido puesto por cabeza por Dios. Y si yo tengo una debilidad semejante a la de él, entonces busco a mi cabeza. No me pongo a cuchichear ahí con él a hablar sobre vanidades respecto de Dios o lo que sea. Hey, no, que suene como extraño, yo tengo lo mismo que tú, vamos a buscar a alguien que sepa. Pero no podemos entre nosotros a confabularnos y a sacar conclusiones y discusiones bizantinas ahí. No, vamos a buscar entonces una cabeza que Dios haya puesto y le preguntamos. En vez de ponerte a sacar conclusiones y a tomar decisiones a la nada. Porque la Torá bien había dicho también, por boca de 2 o 3 testigos permanecerá en pie el asunto. Así que no te apoyes en tu propia lógica. Y algo parecido a este fenómeno que apareció con Agar. En el tiempo de hoy, muchos hermanos cristianos, cuando usan la expresión el Espíritu me dijo, para justificar una conducta que quieren implantar, entonces usan la expresión el Espíritu me dijo. Sí, como que Dios me dijo a mí, yo necesito una autoridad. No necesito consejero ya. Eso, no necesito ni consejero ni cabeza. Palabra, ni palabra. Hasta con que yo haya el Espíritu me haya dicho. Claro. ¿Está claro, hermanos? Así es. Bueno, entonces con esto hemos terminado por hoy. Shabbat Tov. Shalom. Vamos a